Esto que estáis viendo aquí ni es un bólido, ni es Terrenator, ni nada que se le parezca, pero aguanta muy bien los golpes. Menudo cacharrazo. Y si volando en interiores no os sentís muy seguros por si lo golpeáis, yo en exteriores tampoco, me picaron 2 avispas. Pero eso sí, el dron se maneja bastante bien con un poquito de viento. Venga, vamos a echar un vistacillo a este 4DRC V5. Como siempre, 4DRC tiene un muy buen empaquetado de sus productos, lo que ya te aporta cierta garantía de calidad. El dron, el mando y los accesorios vienen metidos en esta especie de plástico de huevera. Por aquí vemos el dron. Este es el cargador para las baterías, muy característico de esta marca. El mando, un mando que suele ser casi siempre el mismo para todos los modelos. El manual, que lo encontraremos en este caso en varios idiomas, entre ellos el español, el inglés, el francés y nuestro idioma favorito. Esta pequeña cajita que estamos viendo aquí trae algunos accesorios como 2 baterías, unas hélices de repuesto para nuestro pequeño mini dron y un pequeño destornillador. Estas baterías tienen una duración de entre 10-12 minutos cada una. Como podéis ver, y aparte de tener un aro alrededor del dron, también tiene luz. Este dron es para los más pequeños y sirve para protegerlo de los golpes, y en caso de que se nos subiera hacia el techo, las hélices también estarían protegidas. Ahora vamos a hacer unas pruebas de vuelo. Conectamos el mando, conectamos el dron, joystick arriba, joystick abajo y tenemos un ovni. Con este modo podemos volarlo de noche y asustar a nuestros vecinos. No lo voléis de noche, que está prohibido, ¿eh? No, era broma. Bueno, dentro de casa sí podéis volarlo. Además, este dron tiene el modo feria y ahora os explico cómo se hace. No la tiene ningún otro. Pero antes, como siempre, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, algo que es de mucho apoyo es que te suscribas, le des like y actives la campanita para más vídeos como este. Y dejadme deciros que, como me estáis pidiendo últimamente los enlaces de estos cacharritos, en la pestaña comunidad voy publicando diariamente algunas de las ofertas que me encuentro para que vosotros también tengáis al alcance de vuestra mano todos estos cacharritos. Es un dron que está muy enfocado para los más pequeños de la casa. Esa iluminación que tiene, ese modo de giro es mediante un botón que tiene el propio mando. O sea, tú no tienes que girar el joystick, sino que le das al botón y el dron se pone a girar como loco. Luego es un dron que está muy bien protegido. Esas hélices están muy bien protegidas con ese aro que tiene, que se ilumina en azul, lo que hace que este mini dron sea perfecto para pilotarlo en interiores. Sí, lo sé. Aquí intenté recuperarlo sin necesidad de ir a por él, pero no pude. Ahora voy a enseñaros un poquito cómo se comporta, qué tal responde este mini dron en exteriores, y lo cierto es que para lo pequeño que es y para tener ese aro exterior que podríamos decir que ejercería algo de resistencia al viento, lo cierto es que no. Se mueve con muchísima agilidad y se controla muy bien. Y no nos vamos a engañar, este dron es el típico que le regalas a tu hijo y al final lo acaban volando más los padres que el propio niño. Al igual que en otros drones de la marca 4DRC, que os dejaré por aquí la lista de reproducción en la que vemos otros mini drones de esta misma marca, existen modelos con cámara y sin cámara. En este caso este mini dron es sin cámara. ¿Por qué? Porque yo no le veo funcionalidad que en un dron que está enfocado para niños ponerle una cámara donde incluso la resolución va a ser muy mala. En conclusión, me parece un dron perfecto para volarlo en interiores, me parece perfecto para que los más pequeños se diviertan con este tipo de cacharritos y aprendan a volarlo. Es muy complicado causar daños al dron y complicado causar daños a otros elementos que podamos tener en casa. Y con poco viento, ya lo estáis viendo, se puede volar perfectamente en la calle. Os leo abajo en la caja de comentarios qué os ha parecido este cacharrito y cuál es vuestra opinión. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos la semana que viene. Portaos bien, que ya me porto yo mal.